que es la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Jungiano. Con esta presentación y en colaboración con la Fundación de Psicología Analítica Jungiana, vamos a dar comienzo al encuentro de investigadores del día de la fecha. Miquel. Vale, gracias, Santiago. Bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo este rato y como anécdota a la presentación de mi tesis acudieron 2 personas, aparte del tribunal. Entonces, esta vez ahora ahí pues se han multiplicado por, no sé, por 400 por lo menos. Y en ese sentido, pues nada, por lo menos el interés de difundir las cosas pues va ligado precisamente al propio hecho de una investigación. Si se queda ahí en un cajón, pues realmente es muy estéril, y como este año con el tema del COVID se han paralizado cantidad de cosas, de proyectos que tenía de hacer publicaciones y de bastantes cosas, pues realmente casi hace un año que fue la presentación, o sea que ahora es la primera vez que hay la primera casi difusión del tema, con lo cual pues estoy bastante encantado de esta posibilidad. Un tema absolutamente actual, Miquel, y súper interesante y que muy poco trabajado, ¿no? Sí, hay un vacío en relacionar esta temática que investigué. Y bueno, realmente la idea en el encuentro que tenemos nosotros entre las 2 asociaciones, pues básicamente mi objetivo hoy es hacer énfasis en la importancia de la investigación en general, que es una dimensión que prácticamente estamos haciendo de un modo natural desde niños, con metodologías de ensayo al principio, cada vez más complicadas a medida que nos desarrollamos, pero prácticamente todo elemento de desarrollo de cambio individual supone una atención a comparar un estado anterior y un estado siguiente, con lo cual siempre estamos investigando. La psicoterapia también es un proceso de investigación sobre el inconsciente personal, sobre el inconsciente colectivo, a que la investigación es inherente a la conciencia humana y tiene que ver también con poner adelante un proceso creativo, es decir, resolver problemas, buscar soluciones, llenar vacíos de conocimiento y hacer que el corpus de conocimiento también llegue a poder transformar elementos sociales. Entonces, desde ahí, en toda esa perspectiva, donde me muevo. Y realmente, ya desde que empecé a ser médico, empecé a investigar. Cuando la primera investigación fue en el pueblo donde trabajaba, cambiando las dietas de los escolares del comedor y correlacionando esos cambios con el cambio en estatura de Italia de los escolares al cabo de 2 años. Es decir, un programa de intervención y además eso se hacía con cálculos estadísticos con un lenguaje muy antiguo, el Fortran, con una calculadora de mano. Bueno, pues eso permitió que quedara constancia de que unas dietas adecuadas tenían unos efectos de la salud importantes y también en el desarrollo psicomotor, en el peso y en la talla. Eso es tan importante que todo proceso clínico de intervención social, si se va apoyando en datos de investigación, permite cambios sociales muy evidentes. En el tema médico es mucho más fácil de medir. El tema de la psicología, el tema de la psicología profunda, pues es más complicado. Y de hecho, pues las diferentes escuelas, paradigmas y los conflictos y las tensiones entre unos y otros, es decir, la guerra que hay abierta entre diferentes paradigmas, dificulta mucho la investigación, porque hay muchas descalificaciones. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, me planteé retomar ya un trabajo de investigación que ya la inicié en el tema del SIDA, haciendo algo sobre la psicoinmunidad, pero porque me nombraron director del programa de SIDA en Navarra, tuve que dejarlo, porque me daba mucho trabajo. Entonces, esta tesis me ha tocado hacerla en un momento de mucho más madurez en todo el conocimiento, en lo personal, y es una tesis, vamos a decir, de experticias. De alguna manera, en ella he podido ir depositando en el diseño, en la ejecución y en
y en la elaboración, pues muchas de las cosas que he ido recogiendo, y he tenido la posibilidad de hacerla como me ha dado la gana, porque no he estado dentro de un marco académico que me diga por aquí y por allá, sino que yo planteé un diseño y lo planteé en 2 facultades de psicología y en una de paz, con la convicción de que en las de psicología me dirían que no, por la historia cognitivo-conductual que llevan, y en la de paz, como es mucho más abierto, es mucho más transversal, pues el psicoanálisis, la psicología analítica de Jung caben perfectamente. Y bueno, así sucedió. Sin embargo, en San Sebastián, en la Facultad de Psicología, sí me admitieron también. Al final me decidí hacerlo por paz, porque es el mismo proyecto, pero ahora ya iréis viendo más o menos en qué consiste. Bueno, entonces empiezo a compartir la pantalla. ¿La veis? ¿Una diapositiva? Sí, se ve, se ve. Vale. Vale, pues entonces, en el esquema de la presentación voy a hablar primero un poco de la motivación para hacer la investigación, después del estado del arte, es decir, todo lo que hay que revisar para ir haciendo el diseño, el propio diseño, los resultados y luego reflexiones finales. La motivación que justifica esta investigación es el que la humanidad sufre por la violencia en general, la sociedad sufre por la violencia en general, y el ser testigo acompañante de mi propio proceso, del proceso de pacientes que, aunque lleguen no con la motivación de la violencia en sí misma, en la medida que van desarrollando la individuación, van transformando su capacidad de diálogo, de colaboración con el otro, de aceptación, están, es decir, condiciones para ir indirectamente llegando a una cierta disposición para la paz. Entonces, ser testigo acompañado de tantos procesos y verlo me llevaba a lo que considero un imperamento ético. De alguna manera, esto es necesario que sea conocido porque en la clínica vemos a muy poca gente, por la cantidad de gente que hay, y sin embargo, lo que se pueda aplicar desde la clínica en una investigación de campo que pueda tener un marco académico y una difusión, podría permitir contribuir desde la psicología científica a un mayor conocimiento sobre la paz y, desde luego, a llegar a alguna aplicación concreta que trabaje con grupos sociales con una perspectiva educativo-clínica, pero que no tenga por qué ser necesaria que sea llevado por un clínico. Ese es el objetivo final, que todo esto se destile en alguna cosa práctica aplicada a la posibilidad de transformación social. Está basada en la empiria interna, es decir, todo el mundo interno es también objeto de ser verificado, con lo cual entendemos muchas veces el empirismo como algo ligado a lo externo, medible por varios observadores. En lo interno tenemos el método de caso único, pero también tenemos comparaciones temporales, diacrónicas, es decir, hay una empiria que es muy importante, es los estados de espíritu, vamos a ver. La siguiente inspiración es la complejidad y en la articulación de diferentes dimensiones que están de alguna forma caótica y que van dando lugar a ciclos, a momentos de consolidación del caos en algo concreto. Entonces, eso también es el enfoque multidisciplinar. Es una acción participativa, de forma que la gente, al ir participando en la investigación, en su participar en diferentes fases, como veréis luego, va también modulando lo que le llega, cómo lo siente, y eso hace que las siguientes fases de la investigación en el diseño se han tenido en cuenta los que van participando. Y también hay una perspectiva de género, porque intuitivamente, por la clínica y por lo que sabemos a nivel social, la violencia la sufren más las mujeres, la estructura social patriarcal tiene un sesgo muy claro en relación a los dos géneros. El estado del arte, bueno, pues recoge primero el enfoque polemológico, es decir, ¿qué se sabe sobre la guerra y sobre la violencia? ¿Vale?
casi siempre, históricamente, cuando se ha querido entender la paz, ha sido en negativo. Si la paz debe ser algo que no es la violencia, que no es la guerra. Vale. Hay toda una cantidad de trabajos hechos en esta perspectiva. Pero hay también una perspectiva ya directa, ¿no? ¿Qué es la paz en sí? Pues sobre esa perspectiva y directamente a la paz, no como un negativo de la violencia o la guerra, sí que ha habido también muchas investigaciones. Evidentemente, el apego, el trauma, la mentalización, la moralidad, que forman otro de los pilares importantes, pues también supone una revisión, para llegar ya a un marco conceptual donde, con todo lo anterior, pues se hace un diseño en concreto. Lo importante es que todo esto se hace de alguna forma como si fuera un mandala en espiral, porque va dando giros en sí mismo, va hacia atrás, va hacia adelante, con todo lo que se va revisando, y con una perspectiva constructivista. En el fondo, de toda la información se va extrayendo lo que, desde una perspectiva consiliente, tiene sentido en cada una de las áreas investigadas, tanto en todo el siglo XIX y hasta prácticamente el 2017, en libros, en artículos, en revistas, elementos muy interesantes, pero que a veces están disgregados. Entonces, esa unificación es lo que ya permite tener una idea clara de cuál va a ser el diseño y, por supuesto, el duende interno. Siempre está algo de dentro que aporta el fuego, que cuece todo lo anterior, que puede estar aquí empaquetado, y a partir de ahí hay un cierto horno alquímico donde empieza a surgir ya las ideas concretas. Por resumir un poco, llegamos al mundo con un bagaje instintivo, biológico, que tiene que ver con el apego, con las fantasías del inconsciente psicoide, los arquetipos. Con todo ese bagaje nos relacionamos con los progenitores y se articula entre lo que traemos y ellos toda una complejidad de relación. Aquí, bueno, pues esta madre no parece muy amorosa ni muy contenedora, con lo cual se crea un vínculo entre los que llegamos y los que nos reciben, que eso es fundamental para los mamíferos. El vínculo es lo que supera el apego y lo que ya empieza a construir tanto el cuerpo, la estructura física, la estructura mental, que viene después. La mente, la utilización, los rudimentos de la psique y la autoconciencia vienen posteriormente a que haya habido una vinculación. Después aparecía la simbolización como separada de la materia, primero como una metonimia, luego ya con una simbolización más clara, desde del cuerpo hasta la metáfora más directa. Cuando ya la metáfora se puede construir, estamos ya en una capacidad simbólica bastante elevada. Esta es la idea de Nietzsche de la metamorfosis desde el camello hasta el niño, como una metáfora de este proceso de simbolización. Y al final, si todo esto se va desarrollando en condiciones, se puede llegar a ser humano, ¿vale? Ser humano supone construir un mito del propio desarrollo. Cuando los sujetos lo hacen, siempre hay un mito inconsciente del propio desarrollo. Yo he sido víctima, me han pegado, es decir, cada uno construye un relato mítico de su propia experiencia del desarrollo. Y puede tener ya una articulación con todas las dimensiones. Ahora, los fallos de este circuito generan estructuras clínicas. La estructura psicótica se queda aquí, la estructura limítrofe aquí, la estructura neurótica aquí. Entonces, desde la perspectiva de desarrollo de la conciencia, ¿cuándo se es humano? Bueno, esa es una pregunta filosófica y en la paz tiene mucha importancia, porque el tener un cuerpo humano, el tener una carcasa humana, el tener una genética humana, ¿te hace humano o no? Entonces, bueno, pues esto es una pregunta que también ligada a la individuación, que es un proceso en desarrollo y complicado, pues es muy importante de hacerse.
En la hipótesis general de la investigación, bueno, pues hay un desarrollo visto en escalera, otra metáfora del movimiento, de una etapa prepersonal a una personal y a una transpersonal, con las falacias de que todos los conflictos prepersonales los elevan a lo transpersonal con la dimensión espiritual, o la reduccionista en el sentido contrario. Pero lo importante es relacionar esto con la paz. La hipótesis es que los sujetos que hayan tenido un desarrollo hasta aquí pueden tener una capacidad de hacer lo que se llama paz negativa, es decir, para evitar la guerra, hacer tratados, hacer convenios y conseguir que la paz se pueda mantener en negativo, como ausencia de la guerra porque la guerra ha hecho sufrir. Para tener una capacidad de paz positiva, los sujetos que no hayan llegado a este nivel de desarrollo no lo van a poder tener, porque en toda esta situación de psicosis, borderline o neurosis, lo que se está proyectando en la relación con el otro son la sombra, los conflictos, es decir, violencia, más o menos expresa. Con lo cual, se contiene esa violencia con acuerdos contenedores, con la moral, con las leyes, con el superior, con diferentes cuestiones. Pero cuando el sujeto va individualizándose de forma que pueda haber elaborado todo esto o ha tenido un desarrollo que le ha permitido llegar a una situación muy evolucionada, sí que puede tener una capacidad de establecer paz positiva directamente. Y todavía un nivel más elaborado que sería una paz resiliente. Para hacer la investigación ha habido que tomar criterios sobre cómo medir las cosas. La medición es fundamental y en la medición ha habido aspectos de campo cuantitativos, aspectos de campo cualitativos, y siempre que se ha hecho algo cuantitativo se le ha dado mucha importancia a la imagen antes que al dato. De forma que cuando se estaba intentando recoger respuestas, se ponían primero estímulos de imagen. Esto es muy importante porque en el fondo la imagen convoca y evoca diferentes elementos emocionales y de la psicología más profunda, ¿no? Con lo cual se ha intentado en todo momento en el diseño no recoger respuestas de la parte superficial más cognitiva, sino modularlas desde dentro. Medir el trauma pues ha supuesto, por un lado, recogerlo con preguntas directas, recogerlo también con preguntas indirectas a través de imágenes, y por otro lado, como en la clínica sabemos que hay gente que se defiende del trauma olvidándolo, es decir, hay amnesia, entonces había que buscar elementos que pudieran detectar el trauma, aunque el sujeto, desde el punto de vista consciente, respondiera que no había tenido trauma. Vale. Luego lo veremos cómo. En la moralidad hay dilemas que se han ido planteando, porque básicamente hay dos presupuestos de funcionamiento moral en la gente. El funcionamiento deontológico, en el cual un sujeto, ante una situación ética, toma una decisión dependiendo de las normas que ha interiorizado, de lo que la sociedad le dice, de lo que de alguna manera el superior le dice, es decir, lo previo, los a priori, y hay otra actitud en la cual las decisiones se toman por las consecuencias que puedan tener tus decisiones, no por unos a priori, con lo cual la evaluación es más compleja y de alguna manera en esa posibilidad consecuencialista se está en lo que llamamos una moral heterónoma, que es un elemento más desarrollado en la psicología cognitiva, evolutiva y también analítica. Luego las imágenes. Bueno, pues, por ejemplo, había unas cuantas, un test de la mirada. En esta mirada se pedía que pensaras si esta mirada
estaba aterrada, incrédula, desalentada, interesada. En esta mirada, otras posibilidades, en estas otras posibilidades. Desde la perspectiva de la clínica, la mentalización, que es la capacidad que tiene un sujeto de entender cómo funciona el otro en sus estados de mente, eso requiere neuronas espejo, requiere empatía, requiere una serie de cosas, no se construye cuando hay trauma. Entonces, muchas veces, los sujetos traumatizados, cuando intentan reconocer la mirada del otro o lo que puede sentir el otro, fracasa, no puede adivinar. Eso es un fallo de mentalización. Entonces, indirecta de medir niveles de trauma, pues era a través de este test. En los dilemas morales, pues algunos de ellos tenían una imagen, por ejemplo, ¿qué harías ante esta situación? ¿Echarías a un moribundo al agua, sí o no? Bueno, pues, el que funciona por una moralidad deontológica diría que no, porque matar es malo, por ejemplo. El consecuencialista digo, bueno, pues a lo mejor si lo tiramos, sobreviven, otros viven, pues son dos posiciones distintas, pero trabajadas desde una imagen y después está el planteamiento ya del enunciado verbal. En todo esto de la medición subyace un elemento clave en la psicología analítica, que es que el número en sí es algo que tiene que ver con la alquimia y es un arquetipo. Realmente, para Jung, el número natural es el arquetipo del orden hecho consciente. Es decir, cuando trabajamos con números, hay mucha gente que piensa y desvaloriza las investigaciones de números porque bueno, eso son matemáticas, estadística, es simplemente basura, ¿no? Lo interesante es lo cualitativo, las frases, las palabras, eso es una aberración. Realmente el número evoca, convoca, y trabajar con números supone también hacer un intento de ordenación que va más allá del propio número, sino moviliza el significado profundo que tiene, porque de cualquier forma el número ordena y permite ir pasando de estructuras arquetipales. Y desde ahí, no desde la cuantofrenia, es decir, desde la esquizofrenia de los números, de medir y simplemente ver sumas, restas o lo que sea, sino desde la perspectiva, la estadística es una herramienta alquímica. Y construir una estadística que te da una visión de una ordenación de números y dejar que esos números, además, en esa ordenación te vayan diciendo cosas, es una posición difícil de hacer para mucha gente, pero novedosa en general en cuanto al trabajo con el número, y desde luego en esta investigación eso ha sido la base de la medición. En el diseño, básicamente, había dos fases. Una, tratar de ver qué es la paz positiva, qué serían las condiciones que un sujeto tendría que tener para poder estar en una disposición de paz positiva, y después, qué es lo que ha tenido a lo largo de su desarrollo para que llegue a esa posibilidad, y por contra, el resto de sujetos que no tienen esa capacidad, ¿qué les ha pasado en su desarrollo para no llegar a esa capacidad? Es decir, con lo cual, hay como pues, una segunda fase en la cual el trauma, la personalidad, el apego, pues pueden ser condiciones para llegar a una paz positiva o no. Y por otro lado, la psicoterapia también se ha medido, se recogió la psicoterapia que había hecho algunos de los participantes para ver si las condiciones que traían los sujetos con la psicoterapia han podido cambiar y han podido llegar a una dimensión de paz positiva. Entonces, este es el conjunto de la investigación. Pues, esos son los objetivos principales, pero bueno, hay bastantes más, hay casi 40 hipótesis. ¿Cómo se ha recogido la muestra?
bueno, pues lo que llamamos el procedimiento de bola de nieve. Es de boca a boca, con personas de referencia, con terapeutas, con gente que trabaja en la ONG, que atiende a la violencia, al maltrato, en escuelas, o gente que ha participado en la investigación y que le informa a otros. Esto es un procedimiento que tiene su forma de validar la estadística que produce para evitar sesgos y para que luego los resultados puedan extrapolarse al conjunto de la población. La gente estaba bastante informada y había dos fases. En una primera fase participaban bastantes sujetos, en este caso eran 447, y de esos sujetos, en el estudio previo que se hacía y en algunas entrevistas que se tenían con ellos, se hacía el grupo de sujetos que se detectaba que tenían muchas más condiciones para la paz positiva y los que tenían condiciones para la paz negativa, con lo cual de toda la muestra inicial se hacían dos polos para luego tener submuestras más fácilmente comparativas. Con lo cual queda al final una muestra de 174 que han rellenado todo el material de la investigación. Eso ha supuesto prácticamente una media de 2 horas y media de participación de la gente que ha participado en todo, solo de los cuestionarios. En algunos han tenido entrevistas semiestructuradas, o sea que ha habido una media casi de 3 horas y media de participación. Es muy de agradecer porque aquí los sujetos que han participado han sido voluntarios, no han tenido compensaciones de darles créditos ni de darles dinero, o sea que realmente es, para mí, el devolver también los resultados es un compromiso ético con los propios participantes, a los que les agradezco mucho su altruismo o su dedicación. ¿Vale? Aquí hay pues la complejidad de cosas que se han tenido en cuenta en las diferentes fases, de manera que prácticamente había como 138 variables. Se han analizado con elementos cuantitativos y cualitativos. En lo cualitativo, utilizan la grounded theory, es una idea en la cual vas con una inducción sobre los hechos, es decir, tú vas con hipótesis previas cualitativas a verificarlas. Ahí, para eso, el APRASPI, que ya mencionó también Javier en su investigación, es muy importante, y el resto son cuantitativos, pero estos cuantitativos se han empleado algunas novedades que habitualmente no se emplean en las investigaciones, como son las ecuaciones estructurales. Lo cual hay una sofisticación en la estadística entendida como esa articulación alquímica del campo de los números que es importante en esta investigación. Todas las variables, todos los cuestionarios se han validado, tanto interna como externamente, y si alguno no servía, se eliminaba de la investigación. Varios de estos los he desarrollado yo en investigaciones, lo cual ya estaban validados, y algunos son de otros autores, la mayoría son de otros autores. Entonces, respecto al constructo PARF, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, aquí varios elementos que se han utilizado para ello, y entonces nos vemos en primer lugar que se han contemplado todo un montón de variables y dimensiones que a priori, en función del conocimiento, se considera o consideraba que tenían importancia para establecer la capacidad de una paz positiva. Entonces, un análisis de todo eso con ecuaciones estructurales dio lugar a esto que pues, he querido que salga así, porque en el fondo lo he llamado paz emergente, porque se presenta de golpe, como una coherencia entre todas las dimensiones, que estadísticamente tiene mucha potencia estadística, y que resultó que introdujo una dimensión que yo no había contemplado como dimensión inicial en la hipótesis. Yo había contemplado 3, una dimensión interna, una relacional y otra transpersonal.
pues apareció una nueva que es la dimensión que llamé actitud relacional. Eso significa que para la paz, primero hay que tener una disposición interna, después imaginarse la relación con el otro, que es esta dimensión, que clínicamente es, vamos, enseguida que la vi, me parece que tiene mucho sentido, pero que no estaba prevista inicialmente. Luego ya, aparte de imaginarte la relación con el otro, es cómo ejecutas la relación con el otro y luego una dimensión transpersonal. Bueno, pues es interesante porque el conjunto de variables que intervienen en la dimensión interna, todas puntúan en positivo, pues cooperación, creatividad, empatía, confianza, menos el miedo a la muerte que puntúa negativamente. Es decir, para que esta dimensión tenga importancia en un sujeto, si tuviera ni mucho miedo a la muerte, el conjunto de su dimensión bajaría, ¿vale? En esta dimensión, el sentimiento de identidad, la relación de alma, la conciencia del presente, el sentimiento de poder interno y la capacidad de cooperar con el otro en dimensiones de estrés, como es el dilema del prisionero, generan que alguien tenga una capacidad de imaginar la relación de una manera favorable y poder entonces establecer con el otro relación de paz. En la ejecución concreta, cuando la moral es deontológica, es decir, se funciona como a priori, cuanto más moral deontológica tenga un sujeto, menos pesa su dimensión de acción intersubjetiva. Y hay otro elemento que es la competencia moral, es decir, la coherencia ética en la dimensión ética. Esto no tiene nada que ver con el superyo, tiene que ver con la moral heterónoma y la coherencia medida a través de varias situaciones del diseño que hacían a los sujetos vivir polaridades y tensiones de opuestos. También llevé a la investigación pues, la idea junguiana de estar generando en el sujeto una tensión polar. Entonces, la competencia moral es una coherencia de haber superado una serie de tensiones que se ponen en diferentes elementos de la investigación y que le capacitan al sujeto para tener una dimensión ética profunda. ¿Vale? Y luego la dimensión transpersonal tiene mucho que ver con la conexión a la naturaleza y la aceptación. ¿Vale? Estas 4 dimensiones pues salieron inicialmente de 21 variables que decidí yo probar en esta complejidad de la ecuación estructural y dije, bueno, pues voy a ver si metiendo alguna otra variable más mejora el constructo. Y también pensé, si quito alguna de estas, a lo mejor también mejora, vamos a decir, la potencia explicativa. Y me llevé la sorpresa de que si iba sumando variables o iba quitando variables, el modelo empeoraba. Entonces, fue una situación muy emocionante, porque dije, bueno, ¿cómo he elegido yo las 21 variables que han encajado matemáticamente y estadísticamente lo mejor posible? Entonces, bueno, pues como soy junguiano, dije, bueno, está de las sincronías, pero bueno, al final, en esa situación de estar trabajando con los números, como os estoy diciendo, ¿no? De alguna manera, sin cosificarlos, dejando que hablen, pues bueno, no sé, no podría decir, porque tengo más experiencia en las sincronías positivas o negativas en la clínica, pero desde mi punto de vista, cualquier actividad humana es arte y es posible que se produzcan las cosas. Y más en la perspectiva yungana, pero de cualquier manera, con mi director de tesis también estaba muy sorprendido. Decía, vamos a probar más, menos. Y nunca hubo una mejor capacidad explicativa que con estas 21 variables. Bueno, la complejidad supone que si tenemos este modelo, luego vamos a ver qué pasa con la empatía, con el trauma, con la muerte, con los apegos, porque en alguna de estas variables, por ejemplo en la empatía, o en el miedo a la muerte, o en la cooperación, o sea, ¿qué hay detrás
tanto en los sujetos saludables, que son de paz positiva, como de paz negativa, qué les ha pasado en su desarrollo para que estas variables tengan más o menos peso. ¿Qué explica esto, no? Bueno, luego vamos a ir viendo, pero de cualquier forma, pues estas 4 dimensiones, desde el punto de vista junguiano, podíamos agruparlas en las más personales, que son la interna, la actitud relacional y luego la acción, y luego la transpersonal. Esta es la dimensión más espiritual. Una cuestión muy interesante es que en este esquema inicial, el conjunto de sujetos, de los 174 que habían hecho todos los cuestionarios, solamente 13, estaban en una disposición clara de actitud hacia la paz positiva. Hacia la no paz, es decir, hacia la violencia manifiesta, hacia la proyección del conflicto de una manera tremenda, había 17. Y el conjunto estaban en lo que podía ser paz negativa. Bueno, pues esto es muy interesante porque se relaciona muy fácilmente con la clínica. O sea, sabemos que muy pocos sujetos que diagnosticamos tienen unas condiciones saludables. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez los diagnósticos de psicóticos o borderlines es mayor. ¿Vale? El trauma. ¿Vale? Pues para el trauma ha habido 2 vías: explorarlo de una forma hipotético-deductiva o inductiva directa a través de ecuaciones estructurales. Vale. El trauma inconsciente, que os he dicho que hay gente que no lo ha tenido, pero lo reprime de tal manera y lo reprime con defensas no solamente, vamos a ver, psicoanalíticas, sino también arquetípicas, ¿no? Como en algún escrito que he publicado, pues se expone un poco más clara. Entonces, ¿cómo lo mides? Bueno, pues sujetos que, por ejemplo, te decían que no habían tenido nada, ni antes de los 7 años, ni después, ni en la adolescencia, ni en el adulto, ni en sucesos, ni en gravedad de los sujetos, pero luego veías que tenía una dificultad de empatía y de mentalización tremenda. Entonces, estos sujetos eran probables de tener trauma inconsciente. Pero esto hay que verificarlo. Para verificarlo, hay que utilizar todas las variables que hasta ahora no se habían utilizado en la investigación para el concepto de la paz y que se utilizan en un análisis discriminante. Entonces, un análisis discriminante que confirmó la hipótesis de que sí esos sujetos tenían trauma inconsciente es que esos sujetos puntuaban muchísimo en neuroticismo, tenían una disociación, tenían una alta suspicacia en las relaciones y tenían un alto apego de conflicto y resolvían los conflictos de una manera competitiva, ¿vale? Con lo cual, esto ya tiene interés clínico porque aparecen aquí pues varias cosas. Os digo las más importantes, pero también aparecen elementos de la resiliencia, la capacidad de autoengaño, la extroversión, pero de cualquier forma. El análisis valida que la hipótesis de trauma inconsciente es real. Además hay un tema muy importante que es el trauma es único o va acumulándose. Es decir, una experiencia traumática en la temprana edad va generando ya una dificultad de ir resolviendo los eventos duros que se van teniendo en la vida posteriormente, con lo cual, vamos a decir, la estructura traumática va generando respuestas más traumáticas y cada vez, o no, ¿vale? Desde lo clínico, pues sabemos que sí. Pero ¿cómo se puede operativizar esto? Bueno, pues con un análisis se vio que realmente había una asociación clara concatenada de trauma y los sujetos que lo habían tenido inicialmente iban siendo susceptibles de ser traumatizados en siguientes etapas del desarrollo. Hasta los 7,
luego la infancia, la adolescencia y en la etapa adulta. Esto es muy importante porque aquí ya pasé de la vía hipotético-deductiva y fui directamente a la vía inductiva, a trabajar con ecuaciones complejas y a ver qué salía. Y aquí ya estaba, pues con lo que había salido en el Constituto de Paz, entusiasmado. Dije, bueno, pues acabo, mezclo todo y hago un análisis hipercomplejo de todas las variables y a ver qué ocurre si sale una explicación coherente. Y la verdad que ha salido algo muy interesante, porque los sujetos que han tenido un desarrollo que les lleva a una capacidad de empatía y a una dimensión interna de la paz y a una moral adecuada, una moral suficiente, y tienen una buena tendencia a la paz, resulta que su apego en la infancia temprana era un apego seguro, y eso forma parte de un núcleo primario en la etapa temprana. Este núcleo de apego seguro facilita que, junto a otras variables como son la resiliencia, la capacidad personal de la cordialidad, una dimensión espiritual que tiene que ver con poder empatizar con el otro, pero no a un nivel emocional, sino a un nivel transpersonal. Todo esto genera un núcleo posterior y todo esto genera un aumento de la empatía. Esto es muy interesante porque, en base a lo que comentaba al inicio, de que toda investigación tiene un sentido pragmático también, de construir algo que pueda servir a nivel social, esto permite decir que es fundamental en la crianza facilitar un apego seguro a nivel educativo en las familias, porque al final esto va a llevar a la empatía, va a llevar a la paz. Entonces, en las familias, en las escuelas, estos datos reafirman una línea de trabajo, lo mismo que todos estos. Entonces, esta vía va a llevar a diseños prácticos. Esta vía es más conocida porque, en definitiva, un apego conflictivo donde hay pues, rechazo, abusos sexuales, generan un núcleo temprano que condiciona tanto el trauma inconsciente como un núcleo posterior en el cual hay neuroticismo, hay una cooperación competitiva con el extraño, hay una dimensión espiritual que es cuidar a los demás. O sea, la tendencia a cuidar a los demás resulta que influye negativamente sobre positivamente sobre este núcleo, con lo cual lo aumenta, y al aumentar disminuye la empatía, ¿vale? Esto también muy interesante para luego seguir viendo la investigación. La propia investigación te va dando lugar a que aparezcan cosas que te pueden sorprender y que pueden necesitar convertirse en hipótesis exploratorias para seguir profundizando. Se vio que los que hacían psicoterapia habían reducido el neuroticismo, y hacer psicoterapia, reducir el neuroticismo, también disminuye este núcleo posterior y aumenta la empatía. Bueno, pues esto ya validaba de alguna forma que la intervención psicoterapéutica es un efecto transformador de lo que originalmente pueda traer un sujeto en desarrollo, vamos a decir, traumático, que le haya podido dejar en situaciones borderline o en situaciones pues, neuróticas. Otro tema muy interesante, explorar la muerte. La muerte, que es ya pues, algo fundamental, y la relación con la muerte estructura el psiquismo desde temprana infancia, pues se ha estudiado especialmente. También con imágenes antes que con palabras. La primera cuestión que se le plantea al sujeto es que describiera qué era, si la muerte fuera una persona, ¿cómo la describirías? Pues con esa situación, que es un trabajo de imaginación sobre una personificación de la muerte, con lo cual te pone en un conflicto importante. Después de eso, y después de la descripción, se plantea una serie de figuras a través de las cuales
uno puede configurar la muerte como acogedora, como amorosa, como farsante, como maestra, es decir, una tipología que luego se analiza y se encuentran combinaciones entre ellas de manera que luego se lleva a un análisis cuantitativo, de lo cualitativo a lo cuantitativo, del Atlas Pi a lo cuantitativo operativizado en variables. Muy interesante porque se ha encontrado que parece que hay algo muy subconsciente que está operativo cuando ha habido trauma, y el trauma a la vez también ha generado una moral más deontológica, es decir, de elección a priori, y que esa percepción de la muerte a nivel subconsciente tiene que ver con un miedo a la muerte real. A la vez también una variable que se ha estudiado es el asco a la muerte, y también está interviniendo aquí, y resulta que cuanto más hay ese constructo subconsciente, esto ha salido matemáticamente, vamos a decir, de esa magia alquímica de los números, pero tiene tal validez que hay que ponerle un nombre en la investigación. Entonces, porque no es una variable primaria. Entonces, este nombre le he puesto Thanatos, pero luego diré qué aspecto de Thanatos. Cuando esto está, la paz disminuye bastante, y cuando el miedo a la muerte es importante, que también ese constructo subconsciente de Thanatos hace que aumente mucho, resulta que los sujetos, cuanto más miedo a la muerte tienen, más se imaginan a la muerte como una muerte acogedora. Es decir, están proyectando un complejo materno. La muerte como acompañante que te esté quitando el miedo a morir, que te acompañe, ¿vale? Pero además, este constructo subconsciente, cuanto más alto esté, más hace que aumenten los complejos. Lo que aquí pongo ego son complejos. Más disminuye la relación de alma con los otros. El eros queda bastante dificultado, y bastante más disminuye el self, ¿vale? Bueno, solo por esto ya la investigación tiene mucha importancia, y para lo junguiano más. Bueno, sobre la moral. Bueno, ya os he dicho que se ha estudiado la competencia moral, estadios de Colbert, el asco moral, los dilemas morales, y todo esto es muy complejo solamente para la moral, y además, pues, lo que os decía, la competencia, la coherencia. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la mayor parte de la gente es deontologista, el 71%, solo el 17% son utilitaristas, y el 10% son relativistas, es decir, que en ciertas circunstancias podrían ser utilitaristas. Esto también es importante estudiar a esta población, ¿vale? Los hombres las mujeres son más deontologistas que los hombres, o sea, tienen a priori más establecidos, y cuanto más deontologistas es, menos empatía se tiene, más miedo a la muerte se tiene y menos competencia moral se tiene. Es muy importante la confianza en el otro. Para poder establecer relaciones de paz, bueno, pues si hay una desconfianza importante en el otro, es muy difícil colaborar cooperativamente con el otro. Entonces, es una variable que entraba directamente en la dimensión interna de la paz, pero el estudio directamente de la variable ha encontrado que un apego evitante desde una temprana infancia, un maltrato histórico, es decir, ya realmente maltrato histórico en dos niveles, consciente e inconsciente, y un alto grado de trauma consciente, es decir, gente que además también tenía conciencia de trauma, genera una desconfianza importante en los otros. De forma que, por ejemplo, una forma indirecta de medirlo, y que ha sido también muy interesante, es que si, por ejemplo, se le pregunta a un sujeto si en el dilema del moribundo tú has dicho que no tirarías al moribundo al agua, tú imagínate ahora que
tienes que relacionarte con alguien que sabes que sí ha tirado al moribundo al agua. ¿Podrías confiar en esa persona? Y viceversa. Entonces, este elemento de la confianza en los opuestos, o sea, es decir, cuando alguien responde en un polo, poder confiar en alguien que responde en el otro polo, en los deontologistas era muy difícil. En los utilitaristas, sin embargo, no pasaba. Podían confiar en el otro. Por otro lado, el propio deontologismo se ha encontrado que depende de tánatos, del miedo a la muerte, y a la vez, cuanto más deontologista se sea, hay más aumento de tánatos y también otros dilemas morales se responden de una manera rígida, sin poder tener en cuenta el contexto. Bueno, ahora en esta hipótesis del tánatos, claro, realmente lo que he dicho antes es que casi ese tánatos que aparecía de una manera importante en la investigación tenía que ver con aumento del deontologismo, con el miedo a la muerte, pero el tánatos en sí, como arquetipo, tiene los dos polos. O sea, no es posible encontrar una relación con la muerte que ayude a la individuación. Bueno, pues realmente lo que ha salido mayoritariamente es que en la mayor parte de los sujetos que hay aquí, como son de paz negativa, es decir, tienen más patología, la muerte subconsciente que viven es ese tánatos que en el fondo es el rechazo de tánatos, es decir, la parte sombría de tánatos. Porque tánatos podría ser perfectamente esta figura que danza, que te toca, que tiene una capacidad agresiva, porque para vivir hay que matar algo simbólicamente. Si tienes que hacer un duelo, tienes que matar la relación que dejas, el trabajo que dejas. Es decir, la muerte es matar, pero matar es una danza. Entonces, esos aspectos, vamos a decir, luminosos del arquetipo, en esta muestra no ha salido más los aspectos de tánatos como sombra. En cuanto al género, bueno, pues ya he adelantado que hay más moral deontológica, las mujeres han sufrido más trauma, tanto consciente como inconsciente, han tenido más trauma en experiencias de violencia, mucho más en relación con abusos sexuales. En el fondo, en la investigación se ha encontrado algo que en la clínica pues conocemos, pero se objetiva. Ahora, una discusión que suele haber casi siempre, en muchos espacios, es si la elección de una pareja maltratadora es algo que puede estar preconfigurado por un maltrato recibido, es decir, de alguna manera eliges y reproduces en las nuevas elecciones los traumas que ya tienes. Bueno, en la perspectiva psicoanalítica, de la psicología analítica, sí que es así, pero en muchos discursos y debates sociales se considera que no, que es una casualidad, que la elección del maltratador pues ha sido por factores causales no determinados por una historia previa. Bueno, pues aquí ha sido importante objetivar que sí, que hay una explicación del desarrollo que determina que a mayor nivel de maltrato y abuso histórico y de trauma hay una elección de pareja maltratadora tanto en hombres como en mujeres. Otro elemento muy interesante es el dilema del prisionero, que es una situación en la cual se coloca a los sujetos ante el siguiente dilema. Tú has sido detenido con una persona y estáis acusados de un delito. Entonces, si tú le denuncias al otro, sales. Si dices que tú y el otro habéis sido responsables del delito, os caen a los dos 3 años de cárcel. ¿Vale? Si tú sales, porque le acusas al otro, a él le caen 8 años de cárcel. ¿Vale? Entonces, ¿qué mide? Este es
un dilema de las, vamos, temático de Nas, pero que tiene mucho que ver con la cooperación con el otro, es decir, cuando un sujeto se puede poner en el pellejo del otro y tomar una decisión que sea la menos mala para los dos. En la discusión social, Adam Smith y bueno, los neoliberales piensan que realmente la economía, el desarrollo, tiene que ver con que cada sujeto piense básicamente en sí mismo y no en el conjunto. ¿Vale? Pues este dilema lo que mide es qué podría pasar si tú, en vez de pensar en ti, piensas en los dos. Bueno, si alguien dice que haría responsables a los dos, resulta que a los dos les caen 3 años a cada uno, que son 6, mientras que si uno dice yo le acuso al otro le caen 8 y yo me salvo. Entonces, el conjunto, la decisión menos mala para el conjunto es cooperar. ¿Vale? Pues eso es una situación muy difícil, porque para poder cooperar tienes que tener una situación imaginaria, típicamente imaginaria. Eso es correspondiente. Yo no sé si no se oye, Miquel. Yo por lo menos No se te oye, ¿eh? Se está Vale, escuchando ¿ahora? mal. ¿Ahora? Ahora otra vez, sí, Ahora se sí. te ha perdido unos segundos ahí. Vale. Sí, el último minuto. ¿Solamente ha sido un poquito? Vale. Bueno, Sí, unos segundos. resulta que las mujeres son las que menos pueden colaborar con el otro prisionero, pero de una manera tremendamente significativa, o sea, con unas diferencias abismales, ¿no? Bueno, pues esto, en el fondo, a nivel clínico, pues incluso sabiendo o pudiendo entender que eso podría ser así, estadísticamente ha salido de una manera tan rotundamente distinta que ha llevado a que tuviera que empezar a tomar este tema y en sí mismo investigarlo aparte. Luego en la discusión os comentaré más cosas. En cuanto a países, también, bueno, como aquí la muestra, eso me ha comentado, en parte la investigación la hice en Colombia, en colaboración con una universidad, y estuve pues tratando víctimas de guerra, víctimas de violencia de género, pero también de guerra. Quería tener una muestra concretamente de víctimas de la guerra colombiana. Entonces, en ese sentido, también hay entre España y Colombia diferencias, de forma que en la dimensión de actitud en relación hacia la paz, la población colombiana tiene menos peso en esa dimensión, una diferencia significativa respecto a la población española. Es decir, el conflicto, la violencia más manifiesta, pues les está llevando a un nivel de desconfianza mayor y no pueden cooperar tanto con el otro. En cuanto a lo del prisionero, lo mismo que he comentado con las mujeres, también en Colombia, en relación a España, la diferencia era muy grande. No tanto como entre hombres y mujeres, pero también muy grande. Entonces, bueno, pues de alguna forma, una situación de trauma más potente, acumulado y ya con un momento más concreto de violencia armada, pues hace que la confianza en el otro sea muy difícil y que uno trate de responder tratando de protegerse el pellejo, vamos a decir. La psicoterapia. Bueno, la psicoterapia, de alguna forma, pues es como he intentado poner aquí, hay un árbol lleno de heridas que la psicoterapia trata de elaborarlas y se queda el mismo eje con cicatrices. Las cicatrices nunca se van, con lo cual siempre tienes ahí tu elemento recordatorio, pero ya no te condiciona tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con la psicoterapia, con la gente que había hecho psicoterapia de esta muestra? Bueno, pues se ha encontrado que disminuye el neuroticismo, disminuye la dimensión deontológica, disminuye el trauma inconsciente y aumenta el poder personal. También disminuye el tánatos, aumenta el sentimiento de identidad, las relaciones de alma, la conciencia en el presente, tienen una dimensión
más de moralidad consecuencialista y, con lo cual, el haber hecho psicoterapia, siempre y cuando, porque aquí hice dos grupos, los que hubieran hecho psicoterapia de más de 2 años o de menos, porque una psicoterapia de poco tiempo no suponía demasiados cambios, ¿vale? Pero la psicoterapia en esa situación sí que genera esos cambios. Bueno, en cuanto a elementos de discusión, el lenguaje, ¿vale? Este elemento del prisionero no puse prisionera, puse prisionero a propósito. En esto estaba tratando de utilizar la historia performativa del lenguaje, es decir, cuando el sujeto se describe como masculino, es muy probable que las mujeres sintonicen mucho más con la situación de dolor que tienen en la relación de géneros que si hubiéramos dicho prisioneros, ¿no? A lo mejor podrían haber tenido más alianza con una mujer. Pero como eso ya lo tenía operativizado, contrasté el dolor en el cual he utilizado prisionera con el elemento que no he dicho hasta ahora, pero era imaginarte el sexo de la muerte, además de personificar la muerte y todo eso. Entonces, cuando hay una relación con el sexo de la muerte, de manera que uno elige la muerte como del mismo sexo que el propio denunciante, eso facilita una muerte amorosa y aumenta la empatía y disminuye el sentido del... Vamos, hay más aceptación del dilema del prisionero. Vale. Pero contrastando eso de una manera estadística, se vio que el peso era muy pequeño. O sea, que es decir, que haber utilizado prisionera podía haber cambiado muy poquito en las mujeres. Más temas de discusión, bueno, pues esto, por ejemplo, supuso una discusión académica tremenda, porque la idea de neuroticismo en la academia se entiende como que es algo biológico. Uno viene con una disposición neurótica, un neuroticismo que tiene que ver con los genes, la epigenética. Entonces, pensar que la psicoterapia puede disminuir el neuroticismo no la trataba ni mi director de tesis ni casi nadie, ¿no? Entonces, tuve que precisamente decir que la psicoterapia cambia la estructura, cambia el cuerpo, cambia la disposición biológica. Aquí ha salido en esta investigación, bueno, pues sí que cambia la disposición, pero no la dimensión, no, cambia la dimensión. Bueno, pues en la defensa ya en el tribunal también supuso una discusión, pero bueno, salí bien para el tema, porque ya lo tenía muy pensado. Lo de tánatos, eso puede ser una imagen arquetípica, la sombra más bien, pues que la muerte acogedora amorosa pues es una compensación del miedo a la muerte, pues también es muy importante. La ética de los cuidados. Bueno, pues por ejemplo, en la moral se entiende que se critica a Kohlberg porque los estadios de desarrollo moral se piensa que han sido dictados desde una óptica masculina. Y por ejemplo, Gilligan y otras mujeres del movimiento feminista dicen que a la mujer es mucho más cercana a la ética de los cuidados. Eso va más con su naturaleza. Entonces, esto lo estudié específicamente por esta perspectiva de género que tenía la investigación y resultó que no es así, que las mujeres saludables tenían el mismo tipo de disposición hacia los dilemas morales que los hombres, y las mujeres que tenían más tendencia a la ética de los cuidados tenían unos cuidados compensatorios de dificultades de apego, ¿vale? Esto también supuso otro debate importante en la defensa de la tesis, porque de alguna manera, desde la perspectiva clínica también y luego de la investigación, en el fondo, la conclusión es que la ética de los cuidados o el estar en los cuidados también se aprende, es una aculturación social. A la mujer se le enseña más hacia cuidar y no es que forme parte de su naturaleza, es una compensación muchas veces al trauma. Y a veces en el cuidado
está esperando ser reconocida. Y eso a veces la hace víctima de las parejas maltratadoras porque trata de compensarlas. Bueno. Sobre la moralidad deontologista y consecuencialista, pues también esto es una discusión muy importante. Y otra muy importante, que con la edad disminuye la dimensión interna hacia la paz. Entonces, es decir, de todas las dimensiones de la paz, hay 3 que van aumentando, la transpersonal, o sea, varias, y sin embargo la dimensión interna disminuye. Bueno, esto es un dato muy curioso. Entonces, en la discusión, y apoyado en diferentes elementos de la propia investigación, la conclusión es que a medida que uno envejece, se va dando más cuenta de las barbaridades que ha ido haciendo en la vida. Entonces, aunque parezca paradójico, si los sujetos no hacen terapia, e incluso haciendo terapia, al inicio, la dimensión interna de la paz se resquebraja, porque se pone en cuestión la honestidad, la confianza, porque todos los referentes conocidos se tambalean. Entonces, en ese sentido, pues esto que con la edad disminuye la tensión interna, pues tiene cierto sentido. Es decir, y de alguna forma, eso también es lo que a un anciano saludable, es decir, a un senex, le capacitaría para tener más prudencia. Es porque en el fondo la dimensión interna de la paz, si fuera creciente, sería un estado idealizado. Entonces, bueno, pues la dimensión interna depende de las circunstancias. Si un sujeto tiene una capacidad de confianza, tiene una capacidad de honestidad, de creatividad, pero ve en la calle que una madre le pega a su hijo o un policía porrea a un manifestante o alguien asesina a otro, pues va a resentirse de esa situación, con lo cual internamente va a tener un malestar. Eso es saludable y lo que ocurre en la mayor parte de la gente es que se acoraza, se insensibiliza. Hay una fatiga, como ahora decimos, de la pandemia, hay una fatiga del altruismo, hay una fatiga de las cosas y hay un acorazamiento. Pero lo natural debería ser justamente que el senex vaya teniendo una tensión interna derivada no de su capacidad, sino de las circunstancias en las que vive. Bueno, sobre la moralidad, es que prefiero que en todo caso vayamos al debate. Eso también, es que lo voy adelantando casi. Bueno, estas son las pegas que le pongo a los resultados de la propia investigación, porque, bueno, pues podría haber necesitado tener más muestra. Hay una probabilidad de falsos positivos que a veces por sesgo pues, se calcula, con lo cual de todas las hipótesis que he podido ir corroborando, con esto me podría salir que a lo mejor el 11% lo que he dado yo por bueno no sería bueno, simplemente por estudio de probabilidad. Las redes semánticas han ayudado muchísimo, es decir, el Atlas y toda la parte inductiva ha ayudado mucho. La complejidad de los análisis también ha ayudado mucho porque es una artesanía importante, pero tendría que decir que en el conjunto de toda la investigación se encuadra en lo exploratorio, es decir, al no haber suficiente muestra, todo lo que puedo hablar y puedo afirmar es exploratorio, no es confirmatorio. Es decir, se necesitaría un nivel de muestra que incluso se puede calcular, tenía que haber sido casi de 260 para haber podido pasar a nivel confirmatorio. Vale. Bueno, se ha logrado encontrar un concepto de paz, encontrar pues, vías para entenderla. Vale. Los proyectos, bueno, pues ahora es intervenir para promover la paz, ¿no? Entonces, ya he diseñado unos talleres de intervención en base a cómo trabajar con, por ejemplo, el dilema del prisionero, especialmente ya que ha sido tan claro que genera una dificultad de empatía, de poder tener lugar del otro, justamente es uno de los dilemas más trabajables porque enseguida salen los polos. Entonces, bueno, tengo un diseño de taller que ya lo intenté llevar adelante, presencial,
y no pudo ser porque la pandemia lo impidió, y entonces pues todavía no se ha llevado a la práctica ninguno. En investigación pues hay varias vías abiertas, y luego está la comunicación de resultados, que ya os he comentado que, bueno, solamente se ha hecho una comunicación en México en febrero, que montamos unas jornadas allí, bueno, me invitaron, Perla, y estuvo también María Bach, y ahí parte de todo esto lo pude ir explicando. Y bueno, como realmente hay un lema que es: si quieres la paz, prepárate para la guerra, es la visión polemológica, lo que yo considero es que si quieres la paz, prepárate para la paz, es lo contrario, ¿no? Entonces, cuando terminé mi presentación de la tesis y ya me dieron la calificación, les invité a los asistentes a fumar mi pipa de la paz, porque la pipa de la paz es un símbolo que te compromete a mantener la actitud abierta hacia la paz. Entonces, bueno, pues fue muy interesante, porque llevar la pipa de la paz a la universidad pues, y fumarla allí era algo pues, muy novedoso. Pero resulta que nada más salir de allí se me rompió la pipa, ¿no? Entonces la pipa se me cayó y se me hizo pedazos, claro. Entonces voy a hacer el mismo ritual que hice allí con vosotros, para que entendáis un poco lo que quiero decir con esto, ¿vale? Pues os pongo... espera. No. Vale. Esperad un momento. Porque esto, como me lo he preparado muy a propósito, quiero que lo veáis. Y voy a volver a compartir. No. Vale. Vale, entonces, esta pipa me la dieron después de una ceremonia, la volví a pegar, y hoy he hecho un ritual que es el que tiene que ver con el sentido simbólico de esto, ¿no? Vale, pues ahora ya sí, con esto dejo de compartir la pantalla y ya... Vale, pues ya... Muchísimas gracias, Miquel, súper interesante. También el mensaje final, ¿no? Dando un buen cierre en el sentido de darle un sentido no solamente a la investigación, sino tener una acción que cierre el sentido de que no quede solo en números o en metodología. La verdad que la presentación excelente, la investigación extremadamente interesante, sólida,
Mira, la verdad que más que preguntas, yo tengo agradecimiento en el sentido de lo que has compartido. Me parece que es un aporte muy importante al ámbito junguiano y a la investigación. Me parece que los resultados son súper interesantes, me parece que habría que poderlo leer en detenimiento, porque la verdad que vos hiciste imagino que para cumplimentar con los tiempos, ¿no? Pero realmente has hecho un vuelo de pájaro sobre una investigación extremadamente extensa e interesante. Uno se podría quedar en cada categoría, ¿no? Para poder analizar cómo esa categoría se ve en la distribución de las diferentes de tu muestra. La verdad que, nada, agradecerte sobre todo, y como consulta, ¿cuál sería la línea de investigación que hoy tendrías, ya con la experiencia de la tesis, o que le recomendarías a los investigadores nobles que quisieran retomar tu tema? Hombre, una cuestión que ha quedado ahí pendiente porque hay material es estudiar el fanatismo, por ejemplo, como producto cultural y como complejo cultural, ¿no? Entonces, es una cosa que tengo ahí varias pinceladas y desde luego sería una continuación para aprovechar cierta parte de lo que tengo, pero como tendría más muestra para montar otra o que alguien lo montara, ¿no? Pero creo que entrar en los complejos culturales que impiden la paz, es decir, y entre ellos, por ejemplo, el fanatismo sería uno, pues sería una de las cuestiones que me parecería interesante que se abordara bien. Perfecto. Otra pregunta que se me arma es si vos crees que el regionalismo de la muestra condiciona al resultado, o si podría ser replicado en otros lugares, con resultados similares, ¿no? Sí, realmente es una buena pregunta. En principio, el haber tomado, vamos a decir, 3 segmentos de la población. Gente traumatizada, dividida en países y en géneros, y luego gente no traumatizada también en países y en géneros. Eso lo hace muy rico para darle una configuración más universal. Pero está claro que si yo lo referencio en relación a la clínica, no tengo ninguna duda. Pero en cuanto a números académicos, falta muestra. Y desde luego me hubiera encantado, por ejemplo, trabajar con 2 culturas, la china y la japonesa. Claro. Claro, pero tiene una visión diferente, ¿no? Por su cosmovisión interna, la visión de la paz es muy diferente, tenés razón. Porque para empezar, el tema de la culpa social, no la culpa dinámica que se vaya sintiendo en el propio desarrollo, ¿no? Pues, vamos a decir, la fase esquizoparanoide, la fase de culpa, es decir, la psicología va generando, y la culpa además, pues es algo que permite luego la reparación. Desde el punto de vista psicológico, todas las culturas viven la culpa. Pero desde el punto de vista social, hay culturas como las orientales que la culpa no es lo que estructura las relaciones, sino más el karma, es decir, la responsabilidad más individual. Y en todo caso, es una culpa que tiene bastante relación también con la vergüenza, ¿no? En Occidente, los procesos psicológicos de la culpa son los mismos, pero la estructura social se basa mucho en la culpa y en los modelos de culpa y de los cromos de la culpa. Yo sublimo tu culpa, no te preocupes, eres tú el culpable, pero ya lo pago yo. Bueno, eso en Occidente se da mucho. De hecho, el modelo de Cristo es eso, pues yo vengo a salvar la culpa, ¿no? Claro, en Oriente no es posible intercambiar como cromo la culpa. Entonces, eso ya, respecto a muchas evidencias y a la interiorización del trauma, intuyo que tiene que tener diferentes situaciones. Entonces, ahora, trabajar con la cultura japonesa y con la china
si no conoces la lengua y si no tienes una clase, pues muy complicado, porque en esta investigación también hay entrevistas estructuradas. Entonces me he movido en los sistemas lingüísticos que conozco bien, que es el castellano y otros idiomas, pues también tampoco la cultura inglesa pues la he tocado, ¿no? Pero me daría igual, porque están dentro de una situación occidental. Sin embargo, la cultura oriental sí que me interesaría mucho. Hago una última pregunta y abro a todo aquel que quiera hacer una pregunta, tanto levantando su mano para hacerla con su propia voz y abrir el micrófono, como para hacerlo por el chat, ¿sí? La última pregunta mía tiene que ver con cuál es tu visión con respecto a los desarrollos de Hillman en el libro, por ejemplo, Un terrible amor por la guerra. Bueno, él habla de que realmente la parte arquetipal de la guerra, pues vivida en Marte, vivida así, los arquetipos están ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la guerra, como también Heráclito de Éfesos, la guerra es una parte necesaria para acabar de destruir algo. En ese sentido, hay una fuerza arquetipal que nos lleva pues, a la guerra para poder acabar con lo existente, es decir, al conflicto, pero ese conflicto lo entendemos muchas veces como que implica una destrucción y aniquilación al otro. Eso no tiene por qué ser así. Destruir es algo necesario para construir. Entonces, claro que hay una tendencia hacia la destrucción que puede además tener que ver con algo arquetipal y que se puede constelar en algunos mitos, como el de Marte, que es un mito, como otros mitos, como Tezcatlipoca en México, u otros mitos de Izizumi en Japón, que representan lo mismo, es decir, la destrucción. Pero, bueno, pues en ese sentido hay que amar a la destrucción, esa es la paradoja. ¿Por qué no amar a la destrucción? El amor es un sentimiento. El amor se construye a través de las relaciones y entonces solamente hay que amar la paz, hay que amar al amor, no hay que, no, vamos a decir, el amor es una disposición de aceptación de una dimensión y de cuidado y de mantenimiento y de crecimiento. Entonces, a la guerra también se le puede amar. Entonces, en ese sentido, lo que dice Hillman lo entiendo desde esa perspectiva. Claro que sí. Ahora, otra cosa es lo que se ama de la guerra es la parte de la sombra, es decir, la destrucción aniquilatoria del otro como un juego de poder. Entonces, esa es la palabra que dice Hillman, un terrible amor a la guerra. Entonces, sin embargo, el amor... No te decía, Miquel, que yo veía justamente mientras desarrollabas tu disertación como dos caras de la misma moneda, digamos, como dos polos enantiodrómicos en esto del amor por la paz en algún punto, ¿no? Y esta tendencia hacia la paz, y a su vez también esta tendencia hacia la guerra, ¿no? Como las dos cosas, como tu tesis y la tesis de Hillman, como trabajando de forma simultánea, ¿no? Como un sistema dinámico de comprensión mutua, ¿no? Amamos la guerra y amamos la paz, y esa enantiodromía es lo que mantiene la dinámica de la sociedad, ¿no? Por eso, de alguna forma, en eso que decía que a los ancianos van teniendo más tensión interna, la dimensión interna tiene sentido porque estás en los polos. Y además lo reconoces, porque antes de cierta etapa de la vida, vamos a decir antes del senes, pues uno está más polarizado en un lugar o en otro. El senes es más prudente, el senes reconoce que la guerra también es útil, entendido como esa necesidad de destruir algo de lo que hay, pero que no es una aniquilación ni es un juego de poder. Entonces, en ese sentido, el amor, claro que se puede tener a la guerra. Y si alguien dice, no, yo solo amo la paz y odio la guerra, pues seguramente está disociado. Exacto. No está en la enantiodía, no está en la sabiduría, no está en el senes. Pero además hay muchas posiciones místicas, ¿no? Tú eres de la guerra, yo soy de la paz, ¿no? Entonces, lo bueno es ser de la paz, lo malo es ser de la guerra, ¿no? Esos discursos son muy frecuentes, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, estamos abiertos a las consultas de todos ustedes. Aprovechemos que tenemos al disertante en vivo, que es algo que después cuando nos subimos en YouTube no tiene la oportunidad el resto de los visualizantes, digamos, de poder hacer estas intervenciones directas. ¿Alguien quiere realizar una pregunta al doctor Miquel? ¿Pueden levantar la mano con el sistema? ¿José? Sí. Sí, hola, bueno, más que una pregunta era una reflexión, ¿no? Estáis comentando lo de la guerra y demás. Yo recuerdo el tema también del canibalismo, que ha sido algo como la introyección del otro, del maná, la fuerza del otro, se sublimó con el cristianismo y la comunión, ¿no? El cuerpo de Cristo. El problema está en que la guerra tendría que hacer un proceso similar, ¿no? Poder transmutar el proceso de la guerra, que es un elemento necesario, porque la paz como concepto solo, llamarla y olvidar la guerra como decir no tiene sentido, habría que ver de qué manera se podría sublimar el concepto de la guerra, transformarlo en un proceso de desarrollo, crecimiento y de cambio, no como esa construcción contra el otro. Ahí había que enfrentarse a los fanatismos, enfrentarse al delirio paranoide del otro y ver al otro como un otro tú, como dicen los indios, in la kesh, ¿no? Tú eres otro yo. Algo así sería, no sería mi comentario. Es que yo matizaría que no sería tanto sublimar la guerra, porque eso es como negarla, ¿no? O sea, la sublimación tiene un contenido de dejar de lado y de liberar líbido que estaba ligada a la guerra para construir. En el fondo, en ese tercer estadio que he citado de la paz neutra resiliente, va más allá de la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa sería como ese aspecto de estar en la guerra, como la guerra destruye tanto, hacemos una paz para no destruirnos tanto. La paz positiva sería ir directamente hacia la paz, pero también puede haber un componente de misticismo, de realización, y eso que he puesto de paz neutra o resiliente sería justamente ese punto que no sublima. O sea, hay partes del desarrollo de la individuación que tienen que ver con guerrear y con estar atento a los conflictos y desarrollar la creatividad y destruir lo que haya que destruir, y ahí todos los procesos de duelo tienen parte de eso, para que puedas también desarrollar el otro polo. Entonces, de alguna forma, como pasa en los polos, en la activación de la función trascendente o una nueva salida a guerra y paz sería lo que sería esta situación de resiliencia, la paz neutra, ¿no? Que no sublima, sino tiene presentes continuamente los dos polos. Sería más transmutar. Lo de sublimación me ha salido un poco como concepto inconsciente. Se llama bien transmutar. Así me ha ido a nivel inconsciente. Claro, se llama bien transmutar. Pero fíjate que a veces también transmutar a veces se entiende como dejar una cosa, eliminarla y convertirla en otra. Pero no. Esto es integrar, tener los dos polos, mantener siempre la tensión de los dos opuestos y amar a los dos opuestos. Es un sentimiento de aceptación y cuidado. ¿No crees, Miquel, que sería importante hacer una separación entre lo que sería algo del orden de lo simbólico, que no es literalizable, el amor a la guerra como tal, y lo que tiene que ver con hechos objetivos, una situación traumática, un daño concreto? Yo creo que a veces el peligro que se produce cuando se está hablando de lo arquetipal es que uno tiene dificultades en no verlo como algo simbólico. Es un juego de imágenes, cuales necesitamos cierto sentido, y hay que ir con cuidado cuando se habla amor a la guerra o cuando se habla de la pareja Eros con Ares. De alguna manera estamos simbolizando. Estamos hablando de una serie de imágenes con sentido que nos permiten entender ciertas situaciones que se dan en el mundo psíquico que también se pueden dar fuera. Pero claro, eso hay que separarlo de lo que son situaciones concretas, reales. Yo cojo y te mato y te violo. La violación, inclusive, hasta podría tener una lectura imaginal en ciertos ritos. No haría referencia a la violación que podemos entender, igual que la guerra, igual que ciertos ritos de paso que tienen una carga aparentemente muy violenta.
pero uno lo ve con los ojos de la imaginación y de alguna manera simbolizando, claro, violenta, pero sin causar daño real al otro. Quiero decir, yo creo que hay que ir con cuidado, porque hay cosas que tienen que ver con el orden de lo literal. Y es muy peligroso literalizar el mito y, por supuesto, lo que entendemos por sistemas o por estructuras arquetípicas. Completamente de acuerdo, Javier. Mick, en algún punto, Hillman, yo lo di por supuesto, pero es muy buena la aclaración de Javier, ¿no? Hillman es arquetipal, digamos, ¿no? O sea, trabaja plenamente el mundo de lo simbólico arquetípico, ¿no? Sí, pues estoy de acuerdo y precisamente violar, que es romper la intimidad del otro, pues es una manera de hacer guerra, pero amándole. Porque si algo del otro le está matando, aunque le violentemos, aunque no quiera, si le ayudamos a que mate eso que le mata, lo estamos violando, vamos a decir. Con lo cual, el lenguaje se convierte en algo muy complicado, muy complejo. Por eso las literalidades son una barbaridad y siempre tenemos que entenderlo simbólicamente. Entonces, cuando decimos amar la guerra, pues si se entiende literalmente, parecería que voy a sacar mis bazocas y voy a matar a Zukiski. Bueno, pues no tiene nada que ver con eso, es algo simbólico. Pero también a la vez se desidealiza el amor, porque el amor está pues, en el polo de la luz y de lo positivo y también con eso se desmonta. Entonces, es verdad que hay que entenderlo simbólicamente y que las literalidades son las que acaban haciendo guerra, acaban de esa guerra destructiva, porque al final... Además, yo te diría que se olvida muy pronto que el amor es un daimon, es Claro. y lo mismo que te puede aportar cosas muy interesantes, te puede gastar putadas muy buenas. Es, lógicamente, esa especie de lecturas pseudo ideales, amorosas, etcétera, 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 distan mucho de tener un valor realmente simbólico. Por eso, por ejemplo, cuando trabajas con padres y madres, es que es un acto de amor sacarle a tu bebé de la teta cuando ya tiene 4 años. ¿Cómo? Pero si lo quieres mucho y lo abrazas, pues es un acto de amor y no le va a gustar y te gusta aquí. Pero, vamos a ver, el amor es implacable. Como has dicho, es un buen ejemplo. Pues, si alguien ama, está también corriendo el riesgo de poner en incomodidad al otro. Pero no desde una perspectiva de quererle dominar, sino justamente de intervenir de una forma que pueda hacer un cambio de, vamos a decir, de elaboración de lo que le esté pasando, ¿no? Eso no se entiende. El amor se entiende como algo acaramelado, de abrazos, y ahora que no nos podemos abrazar por la pandemia, no tenemos amor, porque nos faltan los besitos. Bueno, pues eso forma parte de esa polaridad literal y negativa desde el punto de vista simbólico. Y ahí se abre algo súper interesante con esto de la polaridad, ¿no? Porque la guerra se vuelve evidente, ¿no? Nadie puede invisibilizar la guerra. Pero en cambio, y esto es algo que plantea Panikkar, la paz, igual que muchas veces el amor, es invisible. Solo se percibe generalmente cuando se pierde. Por eso me parece tan interesante tu investigación, porque termina visibilizando algo que se naturaliza, ¿no? De una u otra forma, se invisibiliza la paz en tanto arquetipo natural, ¿no? Y solamente aparece cuando se pierde a partir de la irrupción tanática de lo mortífero, ¿no? Y ahí recién valoramos lo que perdimos. Por eso cuando yo veía tus referentes en referencia a tu análisis de todo el arte, veía muchos de aquellos que han pasado por la guerra y revalorizan la paz, digamos, como algo perdido, ¿no? Como una añoranza o una melancolía por los tiempos que ya pasaron, ¿no? Sí, incluso el sentimiento de paz, si no se ha construido en la infancia y requiere una complejidad de relaciones realmente de empatía, de mentalización, de colaboración, a la gente le queda muy, muy extraño, muy invisible, porque si no tiene códigos. ¿Vale? Está claro que precisamente esa es la tragedia, ¿no?
el daño en el que se vive el desarrollo codifica una serie de elementos internos que luego es muy difícil, nada más que como negación de la guerra se entiende que debe haber algo que es la paz, ¿no? Exacto. Eso es lo trágico, porque hay otras culturas que sí tienen una vivencia directa de la paz y que a veces les sorprende tanto que otras vengan a guerrear que ni se defienden al principio. ¿Cómo? Me vienen aquí estos están acostumbrados a que vengan a negociar, a hacer intercambio pues, de bienes, de servicios, y no, es que no se imaginan que vienen a matarles. Entonces ni se defienden hasta que se enteran y entonces hacen lo que pueden y muchas veces ya no tienen tiempo de... Bueno, pues hay culturas que sí tienen una visión más directa de la paz. Y entre ellas, en el taoísmo hay algo más cercano. Sí. Bueno, Miquel, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere aprovechar para hacer una intervención? Puede ser escrita en el chat, puede ser levantando la mano para habilitarle el micrófono. De no ser así, entonces vamos a agradecer la participación de todos ustedes, a los argentinos que están, españoles que están aquí en este momento. Espera un poco, Santiago, que todavía faltan 20 minutos para las 9, según mi reloj. Perfecto. Aprovechemos entonces yo por no comprometer. No, hombre, no, un poco de silencio, a lo mejor en el silencio alguien se tensa y habla. Bien. Sí. María Eugenia. No sé, bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Miquel. Y bueno, pues que todo lo que has un poco es muchísima información. Y yo me he quedado con algunas cosas, con muchas preguntas igual por ahí por hacer y otras cosas por resolver y tirar un poco más del hilo. Y bueno, pues que no hay tiempo de ello, pero ha sido muy interesante y pues eso, muy agradecida. Solo una cosa puntual, que has dicho igual también que lo ibas a comentar un poquito después, sobre esto del dilema del prisionero en el tema de las mujeres, ¿no? Lo de la perspectiva de género que decías, que ahí apareció una diferencia entre hombres y mujeres, que ellas serán menos propicias a cooperar, si lo he entendido bien. Sí. Si pudieras desarrollar un poquitín más esto. Sí, es muy interesante, pero eso, por ejemplo, en lo que he ido viendo, elaborando de los niveles de discusión, repasando varias cosas, tiene sentido cuando la mujer es mucho más traumatizada. No puede confiar en el otro. En otro que a lo mejor va a ir por su cuenta. Es decir, la mujer está más acostumbrada a que los hombres hagan lo que les dé la gana y que piensen en ellos y no piensen en la mujer. Entonces, y tampoco tienen en muchas ocasiones grupos de entrenamientos, ahora cada vez más, pero por ejemplo, pues, donde se viven en situaciones competitivas y desarrollan una cierta confianza entre ellas. Por ejemplo, por los grupos deportivos, la propia guerra, la camaradería entre mujeres en situaciones de dificultad que les pueda obligar a colaborar es menos que entre los hombres. Es decir, hay, por un lado, un nivel de trauma mayor, con lo cual es más difícil que una mujer confíe en que otro va a empatizar con sus necesidades. Y le cuesta mucho imaginarse que el otro prisionero no la va a denunciar, con lo cual la denuncia antes, que así se libre. Entonces, y por otro lado, eso tiene que ver con la vivencia de traumatización y por otro lado, con la no suficiente desarrollo de estructuras cooperativas a nivel social. Y desde luego, los grupos deportivos, la propia guerra, en esos espacios los hombres viven muchas camaraderías. Y aprenden también que la cooperación con el otro
O sea, si piensas en todos, no es tan malo que si solo pensaras en ti. Eso también falta aprendizaje y eso tiene que ver con la estructura social también. Claro. Y muchas veces las mujeres tienen relaciones de colaboración donde se sienten en la necesidad de protección en ese grupo y es más un grupo, no donde se viven en tensiones y viviría una colaboración desde la tensión, sino desde la necesidad de protegerse mutuamente. Eso tampoco desarrolla el sentimiento de colaboración. Entonces, bueno, por ahí van varias cosas. O sea que un poquito lo que sería una estructura histórica patriarcal explicaría bastantes cosas, ¿no? Claro. ¿Hay otra pregunta? ¿Ros? Activa tu micrófono. Activa tu micrófono que no... Ros, activa tu micrófono que no... Ahora. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, quiero felicitarlo, doctor Miguel. Muy interesante su investigación. Me ha sorprendido mucho el uso del Atlas Pi y la metodología cualitativa. Me parece una herramienta excelente. Y bueno, felicidades. He llegado un poco tarde a la reunión. No capté el perfil de la muestra de su trabajo de investigación, pero quiero intuir, ¿verdad?, que se trata de personas víctimas de conflictos, de guerra o de otro índole. Yo me quedo quiero apoyar lo que acaba de decir María Eugenia, si tiene que ver con esa hegemonología del patriarcado, porque entre hombres hay muchos códigos de honor que carecemos entre mujeres, es decir, somos más ingenuas y tenemos menos desarrollado esa parte a nivel social como para reestructurarnos frente a un conflicto violento. No tenemos esa instrucción o esa educación de buscar una reorganización para enfrentar nuevamente a la sociedad que te ha lastimado. Yo creo que sí invita mucho su trabajo para seguir profundizando y seguir ahondando en estos matices que ha destapado, que dejan, pues ahora sí que mucho por delante para seguir investigando. Pero lo que a mí me ha gustado muchísimo es el abordaje o el intento muy claro, el esfuerzo muy claro de llevar una metodología cualitativa en los trabajos de estudio más fenomenológicos. No, tampoco tengo el dato de si hubo sueños o si hubo otro tipo de materiales, ¿verdad? Para apoyar el fundamento de las respuestas que dan los sujetos. No lo sé, me gustaría que me lo aclarara para ir más o menos poniéndome al tanto. No se ha trabajado con los sueños, eso, no. Tampoco todas las personas son víctimas de violencia manifiesta. Hay gente que no ha tenido trauma, gente que no ha tenido... Es decir, interesaba precisamente que fuera cualquier sujeto que quisiera participar. Entonces, aunque hay subpoblaciones que sí era importante que tuvieran un contexto de violencia manifiesta, pero no está la muestra sesgada solamente de personas que han vivido la violencia directamente, manifiesta. Ahora, estructuralmente hablando, todos hemos vivido la violencia estructural. Sí. Y que eso, precisamente en los estudios de paz, se distingue la violencia estructural básica, en la que todos somos aculturados, difícilmente se nos está acompañando a desarrollar unas dimensiones de empatía, de colaboración, se nos está limitando, reprimiendo, domesticando, enseñando lo que tenemos que hacer sin dejarnos otras alternativas. Eso es la violencia estructural. En esa violencia estructural estamos todos, pero más las mujeres.
Y además, en la violencia manifiesta también están más las mujeres. A todos los niveles, de cualquier tipo de situaciones de violencia manifiesta. Okay. Y por otro lado, está claro que eso tiene que ver con una estructura global, que es la patriarcal, y también en el que las mujeres no tengan esos espacios colaborativos que pueden ser, como has dicho también, donde aprenden códigos de respeto, de colaboración, que luego se mantiene de una forma sagrada, ¿no? Que es lo que remite el código, ¿no? Una cierta sacralidad de respeto mutuo en la defensa colectiva. ¿No? Les cuesta mucho a las mujeres, pero también porque también el sistema patriarcal se encarga de que las mujeres se peleen entre ellas para ser mejor dominadas por los hombres. ¿No? Sí, eso sí, también hay muchos estudios en los cuales eso se apunta claramente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Mercedes. Sí, buenas noches. Miquel, quisiera darte la enhorabuena por todo este trabajo que, bueno, yo participé en uno de tus cursos y por lo tanto pues fui viendo cómo lo ibas desarrollando, por lo que nos ibas transmitiendo. Y la verdad es que poder ver y escuchar ahora la exposición completa pues ha sido increíblemente rico. Y bueno, una de las cosas que me ha interesado muchísimo es la vinculación de la violencia a la culpa. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que sería uno de las líneas a seguir investigando. Y me preguntaba si habías recogido en tus muestras una pregunta acerca del credo religioso de la gente que habías entrevistando. Sí. Sí. ¿Podrías ampliar sobre esto? Sí, bueno, es que hay varias cosas que me he tocado, ¿no? Pero porque quería que entendierais... No te oímos muy bien. Que hay bastantes cosas que no he tocado porque quería centrarme en las más relevantes, ¿no? Pero sí, se ha estudiado también la religiosidad medida en la dimensión espiritual, medida en las creencias, medida en las prácticas religiosas concretas, y ahí también pues, hay unas líneas de relación entre los sujetos más monoteístas y una moral deontológica, una mayor miedo a la muerte, por ejemplo, y una mayor compensación de la muerte como figura amorosa. ¿Vale? Eso es una línea muy clarita, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, y además una resiliencia menor, que también está medida. Ahí, por ejemplo, hay otra línea de trabajo que sigo haciendo, porque bueno, yo tuve una experiencia de muerte cercana y siempre he estado molesto porque las cosas que se comentan de esas experiencias, la gente las atribuye a que son pruebas de que existe otra vida después, ¿no? Que son pruebas que prueban la religión, ¿vale? Entonces, desde ahí yo tengo énfasis especial en discriminar estas cosas y, por ejemplo, un elemento muy común es que la gente confunda que las personas religiosas tienen más resiliencia a la muerte y están más tranquilas y que la religión es una buena medida para quitar la angustia de la muerte. Eso es muy común en muchas investigaciones. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la resiliencia porque en el fondo muchas personas creyentes no conciben la muerte. Lo único que conciben es un cambio de un estado a otro y un pasaje a otra vida que además es mejor que esto. Entonces, confundir que hay un aspecto que vamos a decir, la creencia que puede hacer pasar el trance de una manera mejor con que eso es resiliencia, madurez y prueba de la otra, eso no tiene ningún sentido. En la mayor parte de las personas que en este estudio eran monoteístas, que eran la mayor parte, había budistas eran un 15%, animistas otro
13%, pero vamos, la mayor parte eran monoteístas y católicos. Bueno, pues el miedo a la muerte era muy grande. Pero si a la vez tú te imaginas que la muerte va a ser amorosa, va a venir la Virgen María, por ejemplo, que es una representación de esa figura amorosa de la muerte, acompañarte, o incluso tus antecesores, tu madre va a estar ahí recogiéndote, llevándote, dando la mano, pues evidentemente eso hace que la propia angustia de la muerte sea más menor en apariencia, ¿no? Entonces, por eso, cuando se ve la complejidad y se ven el significado de las creencias, pues fenomenológicamente hay gente que describe ciertos hechos y le está dando unas interpretaciones que no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, pues sí que está todo, en todas las dimensiones que he tocado, se ha medido también la dimensión religiosa. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, en realidad es una referencia. Rocío dice, a mí me llamó la atención que las personas que más miedo a la muerte tienen representen la imagen de la muerte como una madre acogedora, que tiene que ver con lo que estuviste planteando justamente recién. Siendo la mayoría de las respuestas, me parece que un dato muy interesante. Me pregunto si tiene algo que ver con la idea de Dios bondadoso y las dificultades que tenemos para aceptarlas de manera individual. No sé si me explico bien, pero es lo que más me llamó la atención. Justamente tiene que ver con lo que acabas de desarrollar, Miquel. O sea, es un centro directo a tu explicación. ¿Hay alguna otra pregunta que haya quedado? ¿Alguien más que quiera hacer algún planteo? Bueno. De todas formas, quien quiera y tenga la paciencia, la tesis está depositada, se la puede descargar, la puede ver, porque todas las tesis son públicas. Entonces, si alguien quiere, bueno, en mi página web ya está puesto el enlace a la descarga, pero si alguien quiere se lo facilito. Entonces, pues, ahí está todo explicado y muy reducido porque no me dejaron hacer más de 500 páginas, porque las tesis de ahora son cortitas, cuanto más cortas mejor. Y yo iba con las ideas de mi época, ¿no? De las tesis que hacíamos antes, que igual hacíamos 2 libros y no sé, pues esto, por ejemplo, de fanatismo, si me hubieran dejado a mí, lo hubiera seguido investigando y lo hubiera metido, ¿no? Pero decía, no, es que ya tienes que parar, tienes que cortar. Y en ese sentido, pues, al final, la tendencia actual es a que sean las cosas lo más cortas posibles y así se hagan muchas, ¿no? ¿Sí? Pero si alguien quiere, pues le puedo dar el enlace y si tiene curiosidad, pues la descarga y la mira. Sí, a mí ¿Tu página es? A mí sí me interesa. Os lo puedo mandar cuando os mandemos el enlace para que veáis esta grabación. Os puedo poner el link de donde podéis ver. Muy bien, muy bien. Sí. Yo tengo una curiosidad. ¿Se puede? ¿Una curiosidad? Sí, estamos ahí. Pues una curiosidad que creo que, bueno, no sé, tú le has dado bastante relevancia, es importante. Y a mí, la verdad, cuando lo contaste me gustó mucho que al final de la tesis en el tribunal y en la universidad, pues tú te pusieras con tu pipa, ¿no? ¿Y qué pasó después que se rompió? Bueno, no. ¿Se rompió así, sin más, o qué pasó? No, es una pipa que es una piedra de agua, que es una preciosa, pero es muy frágil. Entonces, pues, como cuando acabas las tesis, te vas a cenar, les invitas a los del tribunal, pues corriendo y tal, lo metí en un sitio que no era muy bueno y se cayó al suelo y se partió. Vaya. Pero bueno, el fumar fue curioso porque, claro, los del tribunal nunca habían visto nada de eso. Y claro, es decían, que es muy novedoso. Ahora a ver si con el humo se pone en marcha el sistema de agua, ¿no? Y dice, bueno, pues no pasa nada, la lluvia de la naturaleza, no pasa nada. Entonces, al principio les chocaba, pero luego estaban encantados. Decían, nunca habíamos hecho una cosa tan comprometida. Si estamos con la paz, vamos a comprometernos con la paz.
esta tradición viene de los indios americanos, pero a veces lo entendemos como que en el fondo Se te oye. es negativa. Porque es una Se guerra escucha. que No se te oye. Se te corta mucho, Miquel. ¿Ahora? Ahora sí. mejor? Vale. Sí. Sí. O sea que la tradición viene de los indios americanos, ¿no? Y de hecho la pipa me la regalaron en una ceremonia de estas. Pero cuando la vemos siempre viene después de una guerra firmar la paz y ya está, ¿no? Parecería una paz negativa, ¿no? Sin embargo, en su concepción es como volver a la paz positiva que ellos buscan, porque intentan tener una armonía con el cosmos, con la naturaleza. Y lo que ocurre es que cuando se ha perdido, porque hay una guerra, tienen que repararla, pero no tiene un contexto de paz negativa, sino de volver al origen del sentimiento de armonía con el universo. Entonces, claro, fumar la pipa allí en la universidad y hablar de esas cosas fue de lo más rico, porque se entendió mucho mejor el sentido de la propia tesis, ¿no? Claro. Y el compromiso que tú tienes con la paz, que todos lo tenemos que tener, porque como antes decía Santiago, se queda invisible, pues. Y por otro lado, hay veces que hay guerras que se hacen para conseguir la paz. Cuando alguien ya no sabe qué hacer porque ya tiene tantos enemigos que ya no sabe qué hacer, dice, vamos a hacer una guerra a ver si ya nos calmamos y volvemos a la paz. O sea, paradójicamente, hay guerras que no se hacen por destruir, sino por conseguir calmar, vamos a decir, los ánimos y llegar a la paz, ¿no? Por eso, en el fondo, esto también tiene que ver con algo más profundo, ¿no? Y bueno, la tesis, sobre todo en la parte teórica y todo eso, quien tenga paciencia, pues es que hay muchos más elementos que nos hacen ver que en el universo y en el planeta las interacciones entre especies tienen más que ver con la cooperación y la paz que con la guerra. Y sin embargo se entiende más el darwinismo y sobre todo el darwinismo social como una competición del individuo frente al grupo. Pues la mayor parte de las informaciones que la evolución de las especies son de cooperación. O sea que es más primitivo la tendencia hacia la cooperación que la tendencia a la guerra destructiva. Bueno, nada, gracias por fumarla hoy aquí, ponernosla en... Sí, los he acercado para que chuparais un poco también. Sí, entonces, sí, lo hemos visto, sí. Era lo máximo que podía hacer, pues ahora podéis fumar, por lo menos simbólicamente, ¿no? Muy, muy lindo por compartirlo. Gracias. Vale. Bueno, Miquel. Pues gracias por haber estado y nada, ya os mandaremos el enlace de la propia tesis, para que quiera descargarla. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo, como siempre, el tercer viernes de cada mes. Chao. Vale, chao. Chao.